Y que con respecto a la gente que no se quiere vacunar por miedo o por X causa, eh, ¿qué consejo o qué opinión tenés al respecto? Las personas que no, o sea, tienen que hablar con, yo creo que a veces, o sea, los medios de comunicación son muy buenos, pero a veces ponen el foco en los efectos adversos graves, severos, que obviamente, a ver, yo entiendo, si a uno le tocó el hecho de un efecto adverso grave, no es el 0,01%. Uno habla de cifras y demás. Es el 100% porque le tocó a uno o a un familiar. Eso yo lo entiendo perfectamente y es difícil. Pero uno ve a lo macro que más del 90% y demás, los efectos adversos no existen, salvo fiebre, un poco de dolor muscular, 1 o 2 días, en algunas personas no todo. Entonces uno ve a nivel general. O sea, mi consejo es que pregunte, que consulte, que se asesore, pero con profesionales que sepan de vacuna. A ver, el tema de la AstraZeneca, que generó mucho miedo por el tema de las trombosis. No digo que no existen las trombosis, sí, pero no es una trombosis y que a veces estaba indicando tomar la aspirineta antes de ir a vacunarse, porque le tocaba AstraZeneca. No, porque el tema de la generación de la trombosis no es como la trombosis en las piernas y demás, que hay un problema en la circulación. Es por como una enfermedad, es un rechazo a la vacuna, es algo inmunológico y no se previene con la anticoagulación por aspirineta. Por eso digo que no el hecho de ir a tomar aspirineta, que se relacionó en algunas personas O más algún otro, jóvenes. o hay alguna otra medicación que se está No, tomando así. ninguna. No Eh, está nada aprobado científicamente y demás que se previene con aspirineta, no, porque la formación del trombo es de otra manera. No es, o sea, es inmunológico y no es por problema de circulación. Y es de las trombosis que se generaban trombosis a nivel cerebral y a nivel del vaso. Eso es lo que se vio a nivel internacional. No digo que no existan, o sea, uno no lo va a decir, pero a ver, pero lo que está bien, por eso le digo, cuando le toca a uno es el 100%. Si uno ve en la sí, 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 por cantidad, la supuesto. población la generación de trombosis por la vacuna es mucho menor que si uno tiene COVID y no tiene otros síntomas. Yo tuve COVID al principio, en julio, la primera o 10 días de julio. Entonces, yo tenía más riesgo de haber tenido en el COVID, que estuve en mi casa, porque lo único que tuve la pérdida del gusto, el olfato y un poco de tos, nada más, eso es lo que tuve, pero tenía más riesgo de generar trombosis con ese COVID que con la vacuna. Uno tiene más riesgo de generar trombosis, las mujeres, por tomar anticonceptivos que por la vacuna AstraZeneca. Uno tiene más riesgo en cuanto a COVID, si está internado, tiene más riesgo, porque cuando están internados por COVID, ya lo que primero se hace es la anticoagulación. Entonces, son distintos mecanismos de formación de los trombos, de la trombosis, por vacuna que por la internación, pero es más frecuente las trombosis de otra manera, por los Sí, sí, anticonceptivos, por los medicamentos, por viajar en avión, por el hecho de tener la enfermedad, que por la vacuna. he escuchado así de gente que está por vacunarse o que dice, no, yo tengo que tomar primero, antes de vacunarme, paracetamol o ibuprofeno, porque después, si no, la vacuna me va... ¿Es realidad? O sea, esas son costumbres que uno tiene. O sea, cuando uno vacuna a los chiquitos, eso es una costumbre arraigada hace añares del tema. Cuando uno vacuna a los chiquitos, incluso hay distintas vacunas. Los chiquitos cuando tiene 2 meses y son 4 pinchazos, como mínimo, en las piernitas. Lógico que la criatura de 2 meses o de 4 meses se va a estar molesta. Entonces, al estar molesta, ¿qué le da la mamá? El paracetamol. Entonces, eso viene es arraigado. O sea, igual teniendo en cuenta que los efectos adversos de las vacunas van a aparecer a las 10 horas, 12 horas, al otro día pueden aparecer. Tomar el paracetamol antes, si a uno se siente bien y le da confianza y demás, lo puede hacer. Si no, es a veces esperar los síntomas que aparezcan o tomarlo 2 o 3 horas antes de cumplir las 10 horas en donde puede empezar a aparecer un síntoma adverso. Los síntomas adversos son, que lo que más lo tira a las personas,
Y es el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza o la fiebre. Hay personas que han tenido fiebre de 37,5, 38 y otros que han llegado a tener 38,5. Es un registro. Y aparte dura nada más que 2 días ese efecto adverso post-vacunal, no más de 2 días. Lo que siempre le decimos es, si dura más de 2 días o aparece el tercer día de la vacuna, no es por la vacuna, es otra cosa que uno estaba incubando. Pero si le da confianza, lo puede tomar. Y porque ahora en este momento se están vacunando adolescentes hasta 18 años, una cosa así puede ser. Acá en Álvarez se vacunaron hace 2 semanas, 3 semanas, llegó una tanda de Moderna para niños y niñas y adolescentes entre 12 y 17 años. La mayoría era de Álvarez, pero también había chicos de Piñero, de Villa Amelia y de Rosario también vinieron a vacunarse. Y también se completó esquema de las personas mayores de 60 que se habían vacunado en abril con la primer componente de la Sputnik. Entonces se vacunaron. Ahora, actualmente, en este momento se está aplicando segunda dosis de vacuna Sinopharm a los que se vacunaron aproximadamente un mes atrás. Eso hay una confusión. Ahí la gente me llama por teléfono acá, mi vecino se vacunó, ya le llegó la segunda dosis y a mí no. Entonces uno me pregunta, ¿qué vacuna es? O sea, solo que hasta recién estuve reclamando en el Ministerio de Salud, no están llegando las segundas dosis, ya sea de Moderna o de Sputnik, o de AstraZeneca, si se empieza a combinar, porque también está aprobado con AstraZeneca, las personas que se vacunaron con Sputnik desde el 17 de mayo, que ya pasaron los 3 meses. Entonces, y no están llegando las dosis acá a Álvarez, pero no, eso son 8 semanas de Sputnik. De la AstraZeneca a las 8 semanas, días más, días menos, se hace la segunda dosis. Y de la Sinopharm, más o menos, son 4 semanas, primera y segunda dosis. Entonces, por eso digo, mi vecino le llegó el turno y a mí no me llegó. El tema es qué tipo de vacuna se aplicó. Isolda, con respecto a la Sputnik, que se ha aplicado la primera dosis, ¿cuál fue el motivo por el cual ahora se tiene que cambiar, o se cambia, o va a llegar la Sputnik? Y esos son, claro, hay que ver si llega o no llega y demás. Por un lado, a Rosario sé que llegaron Sputnik, segundo componente de elaboración nacional, del laboratorio Richmond. Hay Sputnik, primer componente, que ahora se está vacunando como primeras dosis porque le quedó un remanente en la rural, en Rosario. Pero la idea es vacunar primeras dosis hasta ahora. Esos son los lineamientos. Yo te estoy hablando de los lineamientos que nos bajan de nación. Hacer primeras dosis con Sinopharm solamente. Con respecto a la llegada o no de Sputnik, supongo, a ver, una de las cosas que había pasado es lo siguiente. India, donde nace la variante Delta, en octubre del año 2020, había firmado un convenio con Rusia para hacer segundo componente, con el Instituto Gamaleya, para hacer segundo componente de la Sputnik. India es un país en donde se fabrican, hacen muchos laboratorios, hacen muchas vacunas a nivel internacional. Las primeras dosis de AstraZeneca que ingresaron al país fueron de fabricación en India. Era AstraZeneca, que se llamaban Covishield, que en India, pero dejó de fabricar por la situación de emergencia sanitaria que tuvieron ellos. Uno de los factores que Rusia tenía menos cantidad de vacuna de segundo componente, por este tema, es que India era uno de los países que iba a fabricar y no lo pudo fabricar porque estaba con su situación de emergencia sanitaria, que todavía la siguen teniendo. Por un lado eso. Por otro lado, Rusia sé que ha vendido no a todos países la vacuna, que también tienen el problema en cuanto a fabricación, velocidad, y viendo que tanto en Europa ya se estaban haciendo estos estudios de AstraZeneca con Pfizer y AstraZeneca con AstraZeneca, comparando la eficacia era similar o superior, entonces sabemos que, por eso digo, no es algo a nivel internacional, pero que Rusia ha dicho, comentado el Instituto Gamaleya, en donde se fabrica esta vacuna, la Sputnik, ha dicho que usando con AstraZeneca la eficacia es la misma y con otras vacunas también. Entonces, y ante la necesidad de no llegan vacunas al país por distintos motivos de Rusia,
No estamos esperando que aparezcan estas nuevas variantes, sabiendo que es mucha más contagiosa que las variantes anteriores, por la facilidad del contagio entre una persona y otra. Entonces urgía hacer esto, y por eso, si ya Rusia aprobó la combinación con otra vacuna, entonces por eso se empezó a vacunar con Moderna. No sé, o sea, la Nación ya aprobó, la Comisión Nacional de Inmunizaciones ya aprobó que incluso con Sputnik se puede hacer como segunda dosis AstraZeneca también. AstraZeneca y Sputnik son iguales en el primer componente. La diferencia es que el Sputnik, primer componente, era una partícula de la proteína S, la S26, y el segundo componente, la S5. En cambio, la vacuna AstraZeneca es igual, el primer componente y el segundo, primera dosis, segunda dosis, S26 y S26 de la segunda dosis. Por eso son, yo estoy hablando sin hacer estudios y demás, pero conociendo las tecnologías de las dos vacunas, son iguales. Por eso la posibilidad. Con la Moderna es distinta, pero para mí con la Moderna es más eficaz. Pero también son todas opiniones personales. Sí, son opiniones personales en lo que voy leyendo de la literatura. Son opiniones personales con alguna experiencia. Bueno, por eso cuando yo estuve presenciando esa reunión de la Facultad de Medicina de La Plata, y donde había muchos exponentes y médicos y demás de distintas partes del país, también pensaban que si me daban a elegir como segunda dosis de la Sputnik, haría Moderna. Más porque, pero bueno, son cosas que son opiniones personales y bueno, coincidía yo con lo que pensaban los otros profesionales.